19. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Es un gustazo estar aquí con todos ustedes. Permítanos presentar, soy Liliana Almazán, directora de Training and More. Tengo la gran fortuna de que en esta tarde que arrancamos nos acompaña Iliana Juárez, una gran amiga, una maravillosa facilitadora de nuestro despacho y también una gran conocedora de todos los temas que vamos a manejar. Muchas gracias, Lilian. Para mí también es un gusto estar aquí y compartir estos temas que vamos a platicar hoy. De hecho, sí, lo que queremos principalmente es abrir este espacio para tocar temas que estamos trabajando en varias empresas y detectamos. Especialmente nosotros trabajamos mucho para la industria. Nuestro despacho es un despacho de consultoría y capacitación y coaching. Entonces, todo lo que trabajamos de capacitación y coaching, nos damos cuenta de todas las necesidades que tienen las empresas, y lo que queremos aquí es compartir esta información, lo que también detectamos. Queremos compartir información de valor para que sea de beneficio para todas las personas que ahorita se están conectando con nosotros, y por supuesto que podamos dar esa información que siempre nos interesa como entrenadores, como consultores, como coach. Siempre dar información de valor que aporte, que le permita generar conciencia a las personas y generemos unas nuevas realidades de nueva creación, de innovación y bueno, de tantas cosas. Claro, Entonces, este espacio lo vamos a utilizar para compartir estas observaciones que nosotros hacemos en diferentes espacios, en diferentes empresas en las que participamos. Y bueno, pues ahí tenemos información de primera mano, ¿no? De lo que está sucediendo, de las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, pues vamos a compartirles estas ideas que esperamos que les sean de gran utilidad. de hecho, fíjense que lo bueno es que ahorita ya nos estamos conectando. Y en estos primeros temas que queremos tocar con ustedes, queremos trabajar mucho y platicar de la importancia del fortalecimiento de ciertas competencias. Fíjense que nosotros trabajamos mucho con líderes y nos damos cuenta que todo lo que ha ocurrido, y más desde el año pasado, y bueno, continuamos teniendo muchísimos cambios en este año, pues trabajamos y nos damos cuenta de la necesidad de desarrollar ciertas competencias para responder al entorno actual. Entonces, de verdad es fascinante, es fascinante. Y bueno, antes de platicar todo esto, que nuestro tema que queremos trabajar en el día de hoy es cómo la importancia de que necesitamos fortalecer estas competencias en estos entornos actuales. Bueno, en los entornos actuales, el primero que nos gustaría comentar, y si eres tan amable, Liliana, el primer entorno actual, ¿qué pasó que estamos viviendo todos y lo sabemos, que es la salud? Pues sí, este tema que en marzo del año pasado pues nos confrontó a todos, ¿no? Incluyendo grandes empresas que son nuestros principales clientes, y pues nos enfrentamos con un tema que desconocíamos, que nos hizo parar y entonces nos hizo replantearnos cómo poder seguir operando, cómo poder alinear el trabajo con nuestros colaboradores para no parar, ¿no? Y entonces este fue un gran reto, porque el reto de la pandemia ha creado esta situación pues emocional en todos los colaboradores, también algunas situaciones económicas, muchos temas de incertidumbre, y entonces a eso es a lo que se están enfrentando las grandes empresas, ¿no? A trabajar con esta incertidumbre, con esta emocionalidad de su gente, y bueno, los líderes muy retados a seguir coordinando el trabajo de sus colaboradores, pero ahora con nuevas formas, ¿no? Y entonces, Uh-huh. pues nos llegó de sorpresa, pero también, bueno, pues con algunas características que ya teníamos como pensados o que ya se estaban ejecutando, que es el siguiente tema, ¿no? El tema tecnológico. Cómo este tema ha aportado pues a que sigamos trabajando, ¿no? De cualquier forma. Fíjense que es muy interesante, te comento, ya lo tienes ahí. Es muy interesante como comentaba ahorita Eliana con respecto a la salud y trabajar en cómo ha afectado en eso, y lo más interesante ahora que trabajamos mucho con las empresas, la tecnología
Aparentemente algunas personas que ya están muy acostumbradas a la tecnología van a decir, ay, es tan obvio, tan sencillo. Pero, oh, sorpresa, cuando vamos a las empresas y bueno, tenemos personas, ahorita también vamos a abordar este tema de diferentes generaciones, tenemos personas además de diferentes ubicaciones físicas, porque aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con empresa, con industria automotriz, y los parques industriales se encuentran no dentro de la ciudad, sino en las partes de alguna manera están fuera de la ciudad, y la gente que trabaja pues se encuentra de diferentes lugares y ubicaciones, puede estar de la ciudad, puede ser de una comunidad, puede ser hasta de alguna ranchería, y entonces son maravillosas personas que ponen todo su trabajo, pero que también hay que trabajar con ellos y en todo este entorno que se adapten a la tecnología. Sabemos que la gran mayoría ya tenemos celulares. Sí, en efecto, el celular lo utilizamos para comunicar, para usar muchos, quizá el WhatsApp, pero hay que utilizar ahora medios, plataformas, conexiones. O sea, hay que sacarle un gran provecho de esta tecnología y cómo es en este medio que estamos trabajando y cómo los líderes necesitamos empezar a sensibilizarlos, a entrenarlos de cómo podemos hacer un uso adecuado, ¿sí? De esta tecnología y que realmente sea para nosotros sencillo utilizar. Es como aprender nuevas maneras de trabajar, ¿no crees? Y sabes qué, Lilian, yo no sé cuál haya sido tus observaciones al respecto, pero esto a veces se da como muy por hecho, ¿no? Ajá, Se dio ajá. por hecho de que, bueno, pues está la tecnología, pues sí, pero hay generaciones que no la manejan, ¿no? Y entonces se han visto retadas a aprender a usarla. Y entonces aprender a usarla no solo es aprender a utilizar, ¿no? A decirle en qué picar, sino aprender el lenguaje de estas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Cómo comunicarme, cuánto tiempo puedo estar conectado, cuánto tiempo voy a estar reteniendo la atención, qué necesito hacer para retener la atención, cómo coordinar a mi equipo a través de estos nuevos medios, ¿no? Porque no es sentarme a tener las juntas que solíamos tener, ¿no? Que en presencial, bueno, eran otras cosas, ¿no? Así es. Sino aprovechar este tiempo muy en efectivo, porque pues no todo el tiempo podemos estar conectados. De hecho, de lo que comentas ahí, algo que se está manejando mucho y es estar consciente de que cuando ya ahora estamos trabajando tecnologías, plataformas, no es trabajar igual como estábamos antes acostumbrados. Realmente, si queremos ser efectivos, no se puede trabajar igual, Claro. sino hay que entender nuevos lenguajes, idiomas, maneras de conectar, quizá hay nuevas interacciones que necesitamos hacer para ser más efectivos. Y entonces definitivamente la tecnología no es tan evidente, o sea, no es un hecho de que ya cualquier persona lo va a adaptar, sino hay que hacerlo, hay que dedicar tiempo y espacio y entrenamiento para las personas que se sientan ya en un ambiente como más seguro y cómodo, como todo, cuando aprendes algo nuevo, ¿no? Que ya ves que en un principio la curva de aprendizaje uno se siente como que, ¿qué es esto? Sí, claro, y esa fue como una de las primeras experiencias con las que nos topamos, ¿no? Uh-huh. Cómo el líder quería seguir haciéndolo de la misma forma. Así es. ¿No? Pero bueno, pues esto es, leía yo una nota en donde decían que nos estábamos agotando mucho de estar en el Zoom porque Uh-huh. pues no es la misma comunicación no verbal, estamos acostumbrados a estar en presencia y entonces no el tratar de leer la comunicación no verbal de un grupo pues es retador, ¿no? Y entonces a esto se enfrentó el líder y en esto, bueno, es un tema que hemos tenido que capacitarnos, ¿no? Que entrenar en el uso de la tecnología y en la no verbalidad a través de estos medios. Sí, lo más interesante, fíjate, ahorita me acordé que como también en algunas de las reuniones que hemos llegado a tener, imagínense todo el reto que hay para muchísimas personas, que además de que uno tiene que entender como esa no verbalidad, las personas te das cuenta que ahora ni siquiera abren su cámara, entonces hay que estar tan alerta, tener una escucha activa tan presente, que me doy cuenta de su entonación, me doy cuenta de la manera en que está hablando para percatarme qué está pasando, ¿no crees? Claro, y a eso el líder se ha enfrentado a este reto de su propia escucha, ¿no? O sea, qué tan desarrollada tiene su escucha
y, y también el poner reglas para los equipos, ¿no? ¿Qué reglas vamos a poner para nuestras reuniones? ¿Cuánto tiempo, no? Desde los tiempos asignados y esto, desde la planeación de la junta. Si yo vengo a junta, no vengo pues a saludarte, ¿no? O sea, sí te Así saludo, es. pero bueno, tenemos que tener un orden para esta reunión. Y no asumir, ¿no? No asumir Así que es. los entornos también de las personas, de los colaboradores, porque bueno, pues a quién no le ha tocado los ladridos de los perros, los niños Que van pasando y los que te niños están pidiendo algo. que te están pidiendo el lunch, ¿no? Y Que entonces, piden el lunch. y entonces ¿cómo integramos todo esto? Porque esto se tiene que integrar, ¿no? Y los líderes pues se han visto retados a integrar estas nuevas características del entorno también. Totalmente. Entonces, fíjense cómo ahorita comentamos el área de salud, el área de tecnología, todo lo que tenga que ver. Y ahora algo también que queremos platicar y abordar, fíjense que en toda esta conexión que tenemos, pues la convivencia y el reto que ha tenido los líderes de tener esa convivencia en las generaciones, porque tiene jóvenes, tenemos de diferentes generaciones, desde estamos hablando ya hasta centennials, millennials, Sí. generación X y simplemente los baby boomers y cómo conectar en sesiones a todas, porque en reuniones tienes personas de todas las generaciones. Claro. Entonces, cómo crear todos esos ambientes adecuados para que el líder tenga esa capacidad de poder conectar y crear y lograr el objetivo, que es lo que se busca en las empresas. Claro, veíamos que ahora en las empresas están conviviendo 4 generaciones, ¿no? Así es. Baby boomers, los generación X como tú y yo, los Así es, bella generación. y los centennials, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que convivan con esta diferencia de esquemas mentales, de prioridades, Así quizá, de valores? Y bueno, pues todo esto, cómo hacerlo funcionar para que la empresa siga funcionando, ¿no? Uh-huh. Y la empresa, bueno, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Porque ahí está, pues la economía. Y fíjate, yo te comentaría, eso enfocándote tú como líder, teniendo reunión con ellos, pero te puedo asegurar que a veces el mismo líder, como ahora la gran mayoría, pues todos estamos en casa, unos hacen un esquema más híbrido, que están en días en oficinas, días en casa, pero la conexión ya la gran mayoría, pues lógico, es virtual. Y tienes otra generación contigo, que tú estando en casa tienes el centennial o los pequeñitos, entonces es conectar tanto en el equipo como en el mismo hogar, ¿eh? Claro. Es crear toda esta, les digo, son todos estos bellos retos que estamos viviendo tanto nosotros y los vemos muchísimo en todos los líderes con los que trabajamos. Claro, y en este aspecto, bueno, pues qué tanta flexibilidad ha tenido que desarrollar este líder, ¿no? Y cómo la manifiesta. Y la flexibilidad pues se puede manifestar en muchos ámbitos, desde la paciencia, ¿no? Así la es. paciencia, la organización, la planeación Uh-huh. que se necesita hacer pues para aprender esta nueva forma, ¿no? Esta nueva cotidianidad. Así es. Entonces, fíjense, con estos, por ejemplo, en este primer marco de comentarios y de referencias, fíjense, me gustaría, Eliana, ¿tú qué crees que se requiere en este nuevo entorno de salud? Pues fíjate que un tema y una competencia primordial que se ha solicitado desarrollar o que tenemos como necesidad desarrollar es esta parte de inteligencia emocional, porque las emociones no las podemos separar, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos hemos visto enfrentados a trabajar con emociones que no solían ser tan recurrentes, ¿no? La parte del miedo, de la incertidumbre, pues de todo esto que está como por atrás de nosotros como seres humanos, que generalmente pues en un entorno laboral
no era como muy platicado, ¿no? No se abría, ¿no? Nada más como alguien como muy cercano. Realmente Sí, lo platicabas con alguien muy cercano y ahí, ¿no? Claro, y ahora una de las solicitudes que hemos estado teniendo es esto, Así trabajar es. con la inteligencia emocional, con el manejo emocional. Así es. Y entonces, desde poder reconocer las emociones que estamos transitando. Y si las podemos reconocer, entonces podremos hacer un mejor manejo de la crisis, ¿no? Un manejo de la crisis personal, pero también a nivel grupal y empresarial, ¿no? ¿Cómo estamos manejando la crisis? ¿Con qué inteligencia? Y entonces nos damos cuenta que en este momento, pues sí es importante saber lo técnico, la especialización técnica, pero en este momento resulta de mucha importancia trabajar con la propia inteligencia emocional y poder ayudarle a nuestros colaboradores a hacer esa expresión de lo que les sucede. De hecho, fíjese qué interesante ahorita de lo que tú estás hablando y qué importante expresarlo. Algo que, bueno, estamos ya viviendo en las diferentes empresas y organizaciones que estamos, lógico, me gustaría remarcar la importancia de este elemento que es la inteligencia emocional, porque lógico, ya varias personas que nos han tocado de interactuar con los que trabajamos, pues obvio, ya tienen varias pérdidas. Claro. Hay pérdidas y a nosotros nos ha sorprendido que en los mismos grupos que hemos tenido de personas, en el mismo grupo, personas ya han sido pérdida. O sea, ya no se encuentran. Sí. Ya no se encuentran. Y sabes, Lilian, hablando de inteligencia emocional, pues viene la siguiente competencia que yo mencionaría como muy importante, que es la empatía, ¿no? Cómo conectamos con el otro, Exacto. con el dolor del otro, con la necesidad del otro, y podemos, pues como líderes, ponernos al servicio, ¿no? Así es. Porque bueno, esto es un intercambio, ¿no? De dar y recibir, y entonces la empatía es una competencia muy importante y sobre todo pues se puede convertir en un valor, ¿no? Si se ejecuta, si se trabaja. De hecho, yo creo que todo lo que estamos viviendo te da la posibilidad de entender al otro porque tú también lo vives. Yo creo que, fíjense qué interesante, todos esos eventos que nos están ocurriendo desde el año pasado y bueno, continuamos en continuos cambios, nos da la posibilidad de estar más presentes con nosotros y estar más conscientes de nuestro alrededor, porque antes estábamos como que demasiado ajetreados, ¿no crees? Como en la acción, y a lo mejor esto nos permite ser conciencia de mí y del que está enfrente de mí. Claro. Como generar esa empatía. Pero para generar esta empatía, Lilian, pues lo que se necesita es también, lo que decíamos hace un rato, activar la escucha. Así es. No puedes empatizar si no tienes esta escucha activa que va más allá del acto de oír. Así ¿no? es. La empatía se desarrolla a través de esta escucha, pero de una escucha nosotros decimos con todos los sentidos, ¿no? De esta escucha de poder observarnos, o percibir, ¿no? La sensación del otro, poder tener este intercambio en comunicación verbal y no verbal, y entonces eso nos permite crear una mucho mejor empatía, ¿no? Nosotros le llamamos rapport. Okay. Como coaches, ¿no? Le llamamos rapport para que tú puedas entender la necesidad del otro y también dar a entender la necesidad como líder, ¿no? La necesidad del equipo. Y entonces, pues que el otro también se pueda alinear a la necesidad del equipo y de la organización. Y entonces, escuchándote, el estar realmente con todos los sentidos, uno puede estar abierto también y consciente de que al entenderte puede ser que no esté de acuerdo contigo, pero ahí podemos manejar de manera muy inteligente el conflicto, ¿no crees? O sea, entender, escucharte y darme cuenta que mi perspectiva, bueno, seguramente es diferente a la tuya, pero también fíjense que todo esto que estamos viviendo, imagínense cuántos conflictos no hay. Uy, no, desde los personales que antes se creía de lo de la casa a la casa y lo del trabajo al trabajo, pues ahora estamos en el trabajo en la casa, ¿no? Exacto. Y entonces, pues viviéndolo en un solo entorno. Así es. Y entonces este ha sido un gran reto también para las empresas, no me vas a dejar mentir, pero es uno de los temas
que más, que más nos piden, están solicitando en estos momentos, sí, ¿no? que más nos piden, porque lógico, las personas están viviendo en casa y tienen que manejar tanto el conflicto, las diferentes situaciones que tienen en casa y manejar los conflictos que tienen en el ambiente laboral, con el equipo, con el trabajo, con todo eso, y saber cómo transformarlo. Claro, ¿Sí? y esto, volvemos, la base es la inteligencia emocional, ¿no? Y entonces es uno de, pues de nuestras, de nuestros, de nuestros productos, ¿no? Base. Eh, en el despacho, pues trabajamos este tema, ¿no? De inteligencia emocional para la resolución de conflictos o para la transformación de conflictos. Así es. ¿Por qué? Porque si no tienes unas buenas bases de inteligencia emocional, pues va a ser mucho más complicado que logres negociar, ¿no? Cuando estás en un conflicto. De hecho, si recuerdan al principio cuando les comentamos, ahorita lo que les estamos compartiendo es prácticamente lo que estamos viviendo en todas las empresas, y bueno, seguramente tú lo vives en tu empresa y hasta en tu hogar, en tu casa. Es qué importante es trabajar esta inteligencia emocional con todo lo que está ocurriendo, conectar, empatía, estar como muy consciente y escuchar plenamente a la persona, la escucha activa, y entender que, bueno, vamos a tener puntos de vista tan diferentes, pero cómo en vez de generar más grandes los problemas, cómo podemos transformarlo. Pero como decía Ileana, lo más importante, cómo trabajar de raíz, que es inteligencia emocional, ¿no? Claro, claro. Y bueno, también estas nuevas circunstancias en México, en el mundo, a las empresas las ha retado mucho a voltear nuevamente a mirar a su cliente, ¿no? Así es. Es qué necesita mi cliente, porque hay empresas que dejaron de mirarlo y son empresas que la están viendo muy difícil, ¿no? Empresas que han logrado volver a tener este enfoque al cliente, a volver a empatizar con su cliente. Que ese es el punto. Son aquellas que se están adaptando, ¿no? Adaptando y ofreciendo nuevas alternativas al cliente, ¿no? Dándole soluciones, satisfaciendo sus necesidades. De hecho, ahí, por ejemplo, tocaría un punto que es tan interesante. Ahorita lo que comentas, enfocarnos al cliente. Y si nos enfocamos, por ejemplo, al cliente interno, es generar esa empatía con mi equipo, entender qué necesita, y con el cliente externo, entender cuál es su necesidad real. Y fíjate con esta necesidad de conexión, no necesidad, sino más bien con esta actitud de conexión y de entendimiento. Aquí surge algo tan interesante, que la vez pasada tenía una conversación muy interesante con Ileana, porque si se dan cuenta, ahorita la innovación es básica para todos lados, y le decía a unas personas, mira, la innovación no nada más es crear algo nuevo así, nada más porque se te ocurre, no, cuando realmente te conectas con el cliente, cuando entiendes lo que necesita, entonces tú le provees algo que le va a satisfacer, y al proveerle va a ser completamente, a lo mejor con esquemas completamente diferentes, y ahí conectamos maravillosamente innovación. Claro, y la innovación es una de estas competencias que no debemos olvidar, ¿no? Es cómo vamos a transformar esto que hacemos y que creíamos que era lo que necesitaba, y que en un momento nos damos cuenta que esto ya no es lo que necesita más, ¿no? Que necesita otra cosa. Ajá. Y entonces, ¿cómo ampliamos estas perspectivas organizacionales? Exacto. Creando nuevas formas. De hecho, fíjense algo tan interesante que nos tocó en una empresa muy, muy grande a nivel internacional, también es automotriz. Algo que nos llamó mucho la atención es, ellos tenían una misión que querían ser líderes en el número 1 en el mundo, pero fíjense, al enfocarse a las necesidades del cliente y entender la necesidad del servicio o del producto que ellos ofrecían, la misión la cambiaron por completo y la hicieron tan innovadora que ellos dicen, no, vamos a resolver problemas que tengan este mercado al que nos enfocamos. Entonces, fíjense cómo el entender esa necesidad, el conectarme, el crear esa empatía, cambia la perspectiva y de verdad te mueve, ¿no? Como los maravillosos coach dicen, te mueve de posición o de perspectiva y puedes crear muchísimo valor. Claro, pero esto requiere flexibilidad, Lilian, y flexibilidad
de pensamiento, ¿no? Exacto. Tener esta capacidad de mirar el mismo hecho de formas diferentes, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿no? Ese es el gran reto de los líderes, ¿qué tanto tienen esta capacidad de mirar esto mismo que está sucediendo, pero desde diferentes ángulos? Perspectivas. Porque ahí es donde está, pues, la posibilidad, ¿no? De hecho, escuchándote, me recuerdo mucho, tuve la fortuna el año pasado de estar en unos entrenamientos muy interesantes de innovación y también los compartimos que hay muchas cosas que no sabemos, que no sabemos. O sea, cuando nos movemos de perspectiva, se abre todo un universo de posibilidades, que ese universo de posibilidades, siempre y cuando, como tú lo comentas, la persona, que es lo que nos interesa mucho trabajar con los líderes, de verdad nos fascina trabajar esto con líderes, enseñarles y apoyarlos a crear estas nuevas conexiones mentales para tener esa flexibilidad y te des la oportunidad de darte cuenta de ver eso que no ves. Claro. Y aquí, bueno, los líderes, pues que trabajan, muchos de los líderes con los que trabajamos son muy hábiles en trabajar con su hemisferio izquierdo, ¿no? En donde está toda esta La parte de lógica, producción, todo, la técnica. técnica, ¿no? Pero qué tanto en este momento lo que se requiere es trabajar el hemisferio derecho, donde está la emocionalidad, la conexión, la empatía, la fantasía que tiene que ver Ajá, con la innovación, ¿no? ajá. Entonces, esta parte que decimos ahí es trabajar en ese hemisferio, ahora sí que en ese hemisferio derecho que luego no lo manejamos tanto, bueno, quienes estamos mucho en empresas y que nos damos cuenta que se requiere tener esa ambas conexión del cerebro, ¿no? Tener tu parte lógica, pero también tu parte creativa y entonces puedes crear muchísimas más cosas y además esto lo trabajamos tanto con los líderes, Claro. cómo nos gusta trabajar en esta parte que les llamamos también soft skills o esa parte humana y de creatividad e innovación, porque es necesario que ahora los líderes también estén conscientes, bueno, de lo que tú que me comentabas de las competencias, que los líderes reconozcan cada uno su don, ¿no crees? Sí. Y que este don, que cada uno lo tiene, sí son muy buenos en la parte técnica, pero tengan un autoconocimiento de ellos mismos, se den cuenta de ese don para que lo pongan al servicio de todo el equipo con el que trabajas, ¿no crees? Claro, y justo esto es lo que va a crear esa inspiración para su equipo, ¿no? Uh-huh. En muchas empresas nos dicen, ¿y cómo le hago para que mi equipo me siga, para que tenga el mismo sueño que yo? Pues primero tienes que encontrar cuál es tu sueño, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu sueño personal? ¿Cuál es el sueño empresarial? Y poder inspirar a las personas, ¿no? Nosotros decimos en nuestros entrenamientos, las personas te siguen porque tú te vuelves el ejemplo. Pero para eso tienes que ser un digno ejemplo. Y para eso hay que trabajar tanto con uno mismo, es lo que nos encanta trabajar con las personas. De hecho, con todos estos puntos, a mí me gustaría preguntarte, Ileana, todo esto que hemos compartido, ¿tú cómo compartirías y le darías a conocer cómo se desarrollaría en los líderes? Si sabemos que los líderes en las empresas, y estamos hablando de empresas también de cualquier tipo, ¿eh? Una empresa de manufactura de servicios, una empresa grande, mediana, pequeña, que tú como a las personas que se conectaron el día de hoy, que les mandamos muchísimos saludos a todos los que se conectaron, ¿tú cómo consideras adecuado, con toda la experiencia que se ha vivido con tantas personas, cómo compartes que se pudiera desarrollar? Pues mira, esto como toda, cualquier competencia, lo que necesita es práctica, ¿no? Okay. Necesita conocimiento y práctica. Y entonces, pues nosotros en nuestros entrenamientos lo hacemos así. O sea, damos bases teóricas, pero lo más importante en Training and More es poder crear esta experiencia. Así es. En donde los líderes miren sus problemáticas, tengan estas bases teóricas, pero mucho más que tengan la experiencia vívida, ¿no? Y entonces vamos creando estos momentos de experimentación, de práctica, de insight, en donde ellos puedan, a través de lo que han aprendido, ponerlo en uso, ¿no? Y entonces se lleva, nosotros decimos, de la mente al músculo. Así es decir, es. de aquí
aquí, ¿no? A la práctica. Y eso es cómo se desarrollan las competencias, ¿no? Porque además, acuérdense, las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes, y entonces también buscamos que el líder encuentre ese valor cuando él sabe que le va a ser de utilidad, entonces tiene la actitud de llevarlo a cabo. Sí, totalmente. De hecho, retomo lo que tú comentas. Es tan importante que lo que hacemos en Training and More es que la gente tenga una experiencia, que viva una experiencia con herramientas que lo va a utilizar en su día a día. Y le digo, esto te va a ayudar en tu trabajo, sí, pero tenlo por seguro que te ayuda para tu vida. Porque estás en el trabajo, estás con tu familia, en los ambientes que tú te encuentres, esto te va a ayudar y que siempre te va a aportar estas competencias. De hecho, sí me gustaría remarcar, vamos a platicarles ya para cerrar. De hecho, fíjense qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Muy rápido. Cuando la plática está muy buena, se va el tiempo de volada. Claro. Pero sí me gustaría retomar, por ejemplo, trabajando con empresas, que las competencias que nosotros consideramos ya dentro de las peticiones que más nos piden, especialmente los directores, las personas de recursos humanos, que trabajemos con las personas, y nosotros que hacemos tantos diagnósticos, nosotros nos juntamos con la gente, ellos nos dicen esta necesidad, pero realmente nos vamos con las personas y a ellos les preguntamos directos, porque ellos son nuestro cliente. Nuestro cliente final. Final. Ellos son nuestro cliente final. Y entonces, bueno, de las competencias que nosotros comentamos, fíjense qué importante es la inteligencia emocional, la empatía, la escucha activa, transformando el conflicto. Claro, y aquí hay herramientas muy prácticas, ¿no? Muy, muy prácticas. Les decía, sí hay teoría, sí se aborda porque es importante. Lo más importante, el ver cómo lo usan. Así es. Y entonces eso promovemos mucho en nuestros talleres, ¿no? Nuestros talleres, entrenamientos, coachings que damos. Entonces, bueno, esto lo estamos haciendo frecuentemente. Así es, y queremos compartirlo con ustedes. Queremos compartir toda la vivencia que estamos teniendo con las personas, también compartirles lo que detectamos en las industrias. Y bueno, también compartirles cómo lo estamos abordando, trabajando, y algo que nos ha parecido muy interesante, las personas dicen, lo que vivo es una experiencia, que esta experiencia me permite darme cuenta que esta herramienta me está ayudando. Y sabes que ha sido maravilloso, y un resultado final es poder mirar ese antes y después. Ajá. Y que la gente te lo reporte, ¿no? Y no la gente que toma el entrenamiento contigo, sino los colaboradores de estas personas, ¿no? Que nos digan, oye, ¿qué le hiciste a mi líder, no? Que se ha notado un cambio. Eso es maravilloso. Eso es el gran regalo, ¿no? Esa es la cereza en el pastel. Así es. Entonces, pues prácticamente llegamos al cierre de nuestra edición del día de hoy, nuestra primera edición. Y bueno, nosotros es un placer poder compartir toda esta información. Más adelante les vamos a dar diferentes temas que abordamos en las empresas, y claro, si ustedes tienen algún tema en especial que consideran que abordemos, son bienvenidos. Nosotros trabajamos todo lo que tenga que ver con desarrollo humano, sí, todo lo que es con desarrollo humano y desarrollo organizacional. Entonces, no sé si para cerrar quieres comentar algo, Ileana. No, pues que estamos felices de compartirles, con mucho gusto seguiremos compartiendo estos temas, y bueno, pues cualquier tema que pueda ser de su interés lo podemos abordar. Fabuloso. Entonces, pues bueno, estamos aquí en contacto con ustedes, les decimos Training and More, les vamos a dar los datos, ustedes verán los datos de nosotros, nos pueden encontrar también en las redes, nos encontramos en Facebook, nos encontramos en LinkedIn o LinkedIn, y nos encontramos también en página web www.trainingandmore.com.mx. Entonces, pues muchísimas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias, buenas noches.